Muy bien, mi hermano Luis, de la ciudad del Perú, la capital de Lima. Cristiano y con una disciplina del arte de la genética. Algo muy interesante quiero que sepas. Estamos ahorita estudiando lo que es la doctrina de la angeología. Recordemos que académicamente la palabra, el estudio de los ángeles es angeología. La palabra logía es tratado, discurso sobre los ángeles. La palabra doctrina, estamos hablando directamente sobre un tópico doctrinal bíblico. Doctrina de los ángeles, el tópico de los ángeles en toda la Biblia. Toda la Biblia es doctrina, pero existen diferentes tópicos doctrinales. En este tópico es sobre los ángeles. Y hemos estudiado de que la palabra ángel en el hebreo es malak. ¿Y por qué en el hebreo? Porque los 39 libros de la Reina Valera en la lengua española aparece el nombre ángeles, que en el hebreo, en la Biblia hebraica, es malak. En el Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos en la Reina Valera, en la lengua española, la palabra ángel es ángelos, porque fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Tanto malak en hebreo como ángelos en griego significa mensajero de Dios. Esta palabra mensajero de Dios se refiere en primera instancia, en aplicación inmediata, a los ángeles incorpóreos, espirituales de Dios. Por eso cuando hablamos de ángel, estamos hablando de un ser incorpóreo. Pero algo notable que también podemos ver de que la palabra ángel se aplica a un mensajero de Dios humano, un predicador, un ministro de la palabra, un heraldo. Recuerda esto, son mensajeros de Dios, no del hombre. Porque la apostasía, estos falsos que se atribuyen, se autopromocionan como los grandes guerreros que pueden pasar en avionetas a botar aceite en una ciudad para quebrantar no sé qué cosa. Ellos ordenan a los ángeles y parece que siendo apóstoles como se autopromocionan o profetas no conocen el significado de ángel. Ángel es mensajero de Dios, no del hombre. Entonces uno no puede ordenarle a estos ángeles incorpóreos, porque cuando Juan, el escritor del Apocalipsis, cuando el ángel le trajo un mensaje, Juan se postró ante el ángel para adorarlo. Y el ángel le dijo, no lo hagas, Juan, porque yo soy consiervo tuyo. No adores a la creación, sino al creador. ¿Te das cuenta? Pero el catolicismo romano, los marianistas nos enseñaron desde la primera comunión a dormir de esta manera. Ángel de la guarda, no me desampares ni de noche ni de día. Y nos enseñaron a adorar a los ángeles. Y en la primera comunión uno cambiaba estampitas y te daban también unos angelitos. Y era una idolatría, una falsa adoración, porque el Vaticano, que viene del latín vaticinio, significa adivinación. Atrás del Vaticano hay brujería, hay magia negra y magia blanca. Y no estoy hablando para humillar, no, sino que las cosas hay que enseñarlas claramente.
Acá has leído la palabra ángel, en el hebreo es malak, que significa mensajero de Dios. Ahora, en el ugártico, en el idioma ugártico, arábico y etiópico, el verbo hebreo ak significa enviar. Interesante, porque la palabra malak en hebreo, mira qué interesante, la palabra hebrea malak, como lo tienes en tu libro ahí, malak, esta palabra ak, tanto en el idioma ugártico, arábico, etiópico, significa enviar. Entonces, un ángel es un enviado de Dios, un mensajero de Dios. La palabra ángel aparece más en el libro de Josué. Acá hay un versículo clásico que seguramente te acuerdas. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Este versículo muy conocido de Josué capítulo 1, ahí Josué fue el seguidor de Moisés. Moisés fue aquel hombre que Dios usó como el libertador de un pueblo cautivo en Egipto. Y cuando Moisés murió, Josué siguió guiando al pueblo de Israel. Así es. Josué fue un general militar. Y el libro de Josué aparece más el nombre ángel. Y en el libro de los jueces también. También aparece una mención llamado ángel de Jehová. Qué interesante. El ángel de Jehová, mi hermano, es una teofonía. Teofonía, es decir, es una manifestación de la divinidad al hombre. Las teofonías en el Antiguo Testamento, que es una expresión, una manifestación de la divinidad de un Dios trino al hombre, siempre se han hecho a través de la segunda persona. O sea que el ángel de Jehová es Cristo. Amén. Manifestado al hombre. Es una manifestación visible de Dios a través de Cristo. Recuerda que solamente en toda la escritura, la segunda persona de la trinadeidad es la que se ha manifestado en forma humana. El Padre, nadie lo ha visto jamás. Y al amado Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento y también algunas apariciones en el Antiguo Testamento como el fuego o como una paloma, solamente eran expresiones para conocer lo que estaba haciendo. Una de las cosas que la tercera persona de la trinadeidad hace, el Espíritu Santo, es glorificar a Cristo. Ahora, el profesor Pablo Koff comenta en su libro de Teología Bíblica: el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto se encuentra con numerosas referencias. Tanto el ángel de Jehová como el ángel de Dios es lo mismo. En tu libro, un gran libro bendecido, ahí está todas las escrituras que te he podido dar. Hay más, pero ahí tienes referencias al ángel de Jehová o el ángel de Dios. En varios pasajes se identifica con Dios. Y déjame decirte que no es un ser distinto de Dios, sino es el mismo Señor que se manifiesta y hace sentir su presencia de manera visible.
y sensible a quien se le aparece. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, está claro que el ángel de Jehová que menciona es una teofonía y la segunda persona de Trinidad, de la Trina Deidad, como usted mencionó, es la que siempre se manifiesta o que se ha manifestado al ser humano, que es Cristo en este caso. Así es. Y eso hay que tenerlo claro. Si de ahí aparece algún predicador por tu camino diciéndote otra cosa, sepáralo de ti. No vale la pena escuchar Amén. Lo que no es bíblico. Acuérdate lo que dice la Biblia. No pueden andar dos juntos que no estuviesen de acuerdo. Sígueme leyendo el libro, mi hermano. Génesis 16:10 dice: multiplicaré tanto su descendencia que por ser tanta no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel de Jehová le habló a Agar. Génesis 32:30 dice: Jacob luchó con el ángel del Señor, principales del ángel del Señor. 1. Es meramente un ángel comúnmente visible en forma humana. 3. Es el Logos, una visita reencarnada y provisional de la segunda persona de la Trinidad. Aunque ninguna de estas interpretaciones es completamente satisfactoria, a la luz de las afirmaciones claras de la identidad, la segunda es la más adecuada. En los libros históricos se afirman caracteres morales de los ángeles. Primera de Samuel 29:9 dice: y aquí respondió David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Eres bueno como un ángel. Los ángeles de Dios son buenos. En el libro de Génesis se hablan de ángeles que son justos y están colocados al servicio de Dios para ejercer lo que el Señor les manda en comisión de servicio o ministerio. Perfecto. Entonces, has leído del libro en Génesis. Mira qué interesante. Si quieres estudiar de ángeles, no comiences como un pastor en la iglesia local donde Dios te da para pastorear, enseñando, por ejemplo, en Hechos, sino que hay que enseñar de la mejor manera, de una manera sistemática, para que la iglesia comience a armar el rompecabezas bíblico. En el Génesis habla de ángeles, entonces la doctrina de los ángeles comienza desde el Génesis, no desde Hechos. Cuando nosotros enseñamos de la mejor manera, la iglesia crece con un buen pasto, es alimentada de la mejor forma, como Dios quiere que nosotros enseñemos como pastores. Ahora, en algún momento, la incredulidad de Abraham y de Sara, porque el Altísimo Dios le promete a Abraham y a Sara tener descendencia, pero Sara era estéril, estaba seca, y Dios le promete que le iba a dar un hijo. Y ya Abraham, anciano de casi 100 años, o un poquito antes, y Sara, ya anciana, entraron en duda, en incredulidad. Y antiguamente, uno podría tener como propio un hijo que no era suyo. ¿A qué me refiero? Antiguamente, en la cultura oriental, mi hermano Luis, si la esposa no podía tener hijo, pensaban de que ella estaba en pecado o que era una persona que no tenía un acercamiento a Dios, que Dios la había separado. Era algo grave emocionalmente para una mujer que no podía ser fértil. Entonces, muchas veces se daba
la ocasión de que una esclava se involucre con el esposo de la mujer estéril, y cuando el bebé era sacado del vientre, inmediatamente la mujer estéril la ponía sobre sus piernas al bebé. Y esa tradición hacía de que ella sea la madre. Agar era una esclava de Sara, una esclava egipcia, y entró la incredulidad en Sara y en Abraham, y Abraham se acostó con la esclava. Y nació Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Ismael es la cabeza patriarcal de los árabes. Por eso usted ha leído: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Déjame decirte algo. Actualmente, Israel tiene unos 20,000 metros cuadrados y hay unos 8 millones de habitantes. Alrededor de Israel es la descendencia de Ismael, y existe unos 122,000 árabes alrededor de Israel. Los árabes han querido destruir Israel y no han podido, porque Israel es el pueblo de Dios, es la tierra de Dios. El arcángel Miguel cuida Israel. Entonces nos damos cuenta que se multiplicó tanto la descendencia de Ismael que usted puede ver la zona geográfica de esta descendencia arábica. Una de las cosas es que el nombre Ismael tiene una característica como asno salvaje. Y nos damos cuenta, con todo respeto, que muchos árabes son unos asnos salvajes. Se ponen bombas en el cuerpo para matarse. A eso se le llama kamikazes. Así es. Tienen un carácter salvaje. Entonces nos damos cuenta aquí que el ángel de Jehová, el Cristo manifestado visiblemente en el Antiguo Testamento, le habló a Agar. Cuando Agar estaba pasando un desafío muy fuerte a muerte en el desierto, sin agua y con su hijo pequeño. De ahí has leído Génesis 32:20. Jacob luchó con el ángel del Señor. ¿Y qué pasó? Lo vio cara a cara. Ahora has leído lo que el doctor Erickson comenta. Acá hay 3 interpretaciones principales del ángel del Señor. Lo que te quiero decir acá con este escrito que comenta el doctor Erickson, doctor en teología bíblica, de que hay algunos pensamientos de esa manera. Que hay algunos pensamientos diferentes. Por ejemplo, dicen que el ángel de Jehová es meramente un ángel encomendado por alguna comisión especial. Otro es que es Dios mismo temporalmente visible en forma humana. Y otros dicen que es el Logos. Cuando hablamos de Logos, estamos hablando de Cristo. Y como está en el libro, aunque ninguna de estas interpretaciones es completamente satisfactoria, a la luz de las afirmaciones claras de la identidad, la segunda es la más adecuada. Es Dios mismo temporalmente visible en forma humana. Pero sabemos que es Cristo en la teofonía. Ahora, en 1 Samuel
capítulo 29, versículo 9 dice, y aquí respondió David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una característica del ángel. Los ángeles de Dios son buenos, ¿no? Ahora, muchas veces también, no sé si tú has escuchado por ahí, hay una persona de repente fea de cara y le dicen, tú eres bueno como un ángel. O alguien que es bonito y dicen, te pareces a un angelito. ¿No? Y de repente es muy malo. Y el que tiene cara fea es muy bueno. Pero nos damos cuenta cómo se asocia muchas veces la palabra ángel a algo hermoso o algo bueno. Y acá vemos que en Samuel dan la característica de la bondad de los ángeles de Dios, que son buenos. Entonces, sabemos que los ángeles que cuidan a la iglesia son buenos, pero no debemos de hablarle a los ángeles, solamente a Dios. Continúe, mi hermano. Pablo Hoff comenta en su libro de Teología Bíblica, en su libro de la doctrina de ángeles dentro de la naturaleza y característica de los ángeles, menciona Pablo Hoff que son seres sumamente morales y buenos. Estas criaturas celestiales se llaman santos ángeles en Mateo 25:31 y Hechos 10:22. Su sumo gozo es hacer la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a orar al Padre con la petición, hágase tu voluntad como en el cielo, como obedecen los ángeles, así también en tierra. No cabe duda de que Dios los creó santos, porque Dios al terminar la actividad creativa vio que todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En los libros históricos se mencionan órdenes de ángeles. Primera Samuel 4:4 dice, y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Hijos de Eli, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Hemos visto que en el Pentateuco hay ángeles. En los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros históricos también se mencionan a los ángeles. Los libros poéticos tienen una alta teología. Muchos ven el libro de los Salmos como si no fuera muy importante el libro de los Salmos. Muy importante. El libro de los Salmos tiene un gran contenido teológico, profético, espiritual, y existen salmos que se refieren específicamente a la acción del Mesías, como por ejemplo los salmos mesiánicos. En los libros proféticos, la expresión ángel y los ángeles aparecen multitud de veces. Muy bien, entonces vemos de que otros académicos afirman también las características morales de los ángeles. Y los ángeles entonces son nobles, son bondadosos, son buenos. Y acá justamente tengo acá abierto Mateo 25:31. Y dice así, voy a leer. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo aquí. Cuando venga como león de la tribu de Judá, dice que sus santos ángeles vendrán con él. Entonces los ángeles de Dios son santos. No estamos hablando de aquellos ángeles caídos que cayeron con Satanás, sino estamos hablando de los ángeles que están con Dios, con el soberano Dios. Son santos. Ahora, en el Pentateuco, cuando hablamos de Pentateuco,
Estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y ahí aparecen los ángeles. Los libros históricos, poéticos y proféticos, también aparecen los ángeles. En toda la Biblia, en todos los libros, aparecen ángeles. Entonces nos damos cuenta que el estudio de los ángeles es importante, porque está en toda la Biblia. Y nadie puede decir que los ángeles hoy en día ya no existen. Al contrario, los ángeles existen y existirán siempre, porque forman parte de la historia de la escritura sagrada. Ahora, en Primera de Samuel leíste, capítulo 4, versículo 4. Y envió al pueblo asirio, y trajeron de allá el arca de pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Más adelante vas a estudiar y te vas a enfrentar a diferentes nombres para ángeles. Por ejemplo, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Querubines. Un querubín era Satanás. Antes de ser Satanás, él fue el primer ser creado. Y era un querubín. Y era el máximo protector. Recuerda algo. Dios no creó ángeles para que lo defiendan. Si se juntaran todos los ángeles, no pudieran contra Dios. Sino que Dios, en su soberanía, creó la historia así. Todo ser creado es limitado, aún los ángeles. Solamente Dios, que es autoexistente, que es soberano, no tiene límites. Pero los ángeles, la creación, estamos limitados en todo lo que hacemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mi hermano Luis? No, perfecto.